El hombre moderno vive dividido entre dos fuerzas opuestas, sueña con grandeza, pero teme moverse. Desea el poder, la libertad, el éxito, pero al enfrentarse al precio del esfuerzo, retrocede. La pereza no nace del vacío, sino del exceso de deseo sin acción. Es la mente que imagina 1000 caminos pero no da un solo paso. El fuego de la ambición arde dentro, pero sin dirección se consume a sí mismo. Porque la ambición sin disciplina se vuelve carga, y el hombre en lugar de avanzar, queda atrapado entre lo que podría ser y lo que teme intentar. Se distrae, pospone, se convence de que aún no es el momento, y mientras espera, el tiempo se le escapa entre los dedos. El samurái entendía algo que el hombre moderno olvidó, que el deseo es solo el inicio, nunca el camino. Que la voluntad no se mide por lo que sueñas, sino por lo que haces cuando no tienes fuerzas. Porque el que se mueve aunque pese, aunque duela, aunque dude, ya ha vencido a su mayor enemigo, la pereza que nace del miedo. El deseo crea fuego, pero solo el deber lo mantiene encendido. La ambición es un fuego. Arde en el centro del hombre desde que aprende a soñar, desde que siente por primera vez la necesidad de avanzar, de superar sus propios límites. Ese fuego puede ser una luz que guía o una llama que destruye. Todo depende de quién la sostenga y de hacia dónde la dirija. Hay quienes usan su ambición para construir, para crear, para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraron. Pero otros la usan para alimentar su ego, para llenar vacíos que nunca se llenan, y terminan consumidos por las mismas llamas que encendieron. El fuego de la ambición no es enemigo, es energía pura. Su naturaleza no es buena ni mala, simplemente responde al propósito de quien la enciende. Cuando nace del ego busca poder, reconocimiento, aplausos. Es un fuego que exige más de lo que da, que consume sin iluminar. Pero cuando nace del espíritu, se convierte en un calor que impulsa, que transforma, que da vida. La ambición noble no busca dominar, busca crecer. No se mueve por codicia, sino por sentido. Ese tipo de fuego no quema, sino que forja. El problema es que el hombre moderno, acostumbrado a la prisa, ha olvidado cómo cuidar esa llama. La rutina, la distracción y el miedo la apagan poco a poco. Y cuando el fuego se apaga, el alma se enfría. Entonces el hombre empieza a conformarse, a reducir sus sueños al tamaño de su comodidad. Se vuelve prisionero de su propia pereza, justificando su inacción con la excusa de que no es el momento adecuado. Pero nunca lo es. El samurái sabía que el fuego interior no podía depender del estado de ánimo, ni de las circunstancias. Comprendía que el deseo de crecer no es vanidad, sino respeto por la vida. Porque el crecimiento no es una ambición vacía, es la expresión más alta del deber. Crecer, avanzar, mejorar, todo eso es honrar el regalo de estar vivo. Por eso el samurái encendía su fuego con disciplina, no con emoción. Lo alimentaba con deber, lo guiaba con propósito. La ambición descontrolada es una tormenta que arrasa con todo. La ambición dirigida es un río que da vida. El hombre que aprende a canalizar su deseo deja de ser esclavo del resultado y empieza a disfrutar del proceso. Ya no busca brillar más que los demás, sino brillar de forma más pura, más consciente. Comprende que la verdadera victoria no está en llegar antes, sino en no desviarse del camino. Cada acción, cada renuncia, cada madrugada de esfuerzo sin testigos es una chispa que aviva ese fuego. La ambición espiritual no se mide por los logros visibles, sino por la serenidad interior que deja el trabajo bien hecho. El hombre ambicioso desde el alma no compite, se supera. No busca aprobación, busca dominio propio. Y cuando por fin lo logra, su fuego ya no necesita arder con violencia. Basta con que permanezca encendido. El fuego del samurái no brillaba más alto que el de los demás, pero nunca se apagaba. Estaba hecho de propósito, de constancia, de claridad, porque entendía que el deseo es solo el comienzo, y que lo que realmente sostiene la llama es el deber. La ambición, cuando se une al deber, se convierte en una fuerza indestructible. Es el impulso de crear, de servir, de avanzar incluso cuando nadie mira. El fuego de la ambición, en su forma más pura, no busca consumir el mundo sino iluminarlo. Porque el hombre que domina su fuego no se quema, se transforma. Aprende que la pasión sin control es ruido, pero el deber con pasión es poder. Y así, paso a paso, comprende la enseñanza más profunda de todas: el deseo crea fuego, pero solo el deber lo mantiene encendido. La ambición mal dirigida es una carga invisible. Empieza siendo una chispa de entusiasmo, pero si no encuentra dirección, se convierte en un fuego que consume desde dentro. El hombre siente que podría hacerlo todo, pero no sabe por dónde empezar. Sueña con 1000 caminos,
Se promete 1000 metas, pero su mente se dispersa y su alma se agota. Lo que debía impulsarlo, termina paralizándolo. Cuando la ambición no tiene propósito, se transforma en ansiedad. Es un fuego sin cauce, que arde sin descanso. Te levantas con el deseo de avanzar, pero cada día se vuelve una guerra contra ti mismo. Empiezas a sentir que no haces suficiente, que los demás van más rápido, que el tiempo te está ganando. Y esa sensación, constante y punzante, te roba la serenidad. La mente se vuelve un campo de batalla. La comparación se convierte en hábito, y el deseo en tortura. Quieres más, pero no sabes por qué. Te llenas de metas prestadas, de sueños que no nacieron de tu espíritu, sino de la necesidad de demostrar. Y cuanto más intentas alcanzar algo que no te pertenece, más te vacías por dentro. El samurái sabía que el exceso de deseo sin dirección era una forma de debilidad. Por eso antes de actuar, meditaba. Buscaba silencio. No para apagar su ambición, sino para purificarla. Sabía que el fuego interior no debía apagarse, pero tampoco podía dejar que ardiera sin control. La mente sin guía convierte la energía en ruido, y el ruido termina anulando la acción. La ambición sin propósito te hace sentir en movimiento aunque estés quieto. Te mantiene ocupado, pero no productivo. Llenas los días de actividad sin dirección, y al caer la noche, sientes que no avanzaste en nada real. Es como remar sin rumbo en un mar inmenso. El cuerpo se cansa, pero el horizonte no cambia. Esa es la trampa del hombre moderno, confundir movimiento con progreso. El samurái no se movía por impulso, sino por deber. Cada acción era una extensión de su propósito. Sabía que la energía debía tener destino, y que sin dirección, incluso la fuerza más pura se desperdicia. Su disciplina no era rigidez, era claridad. Comprendía que el dominio de la mente es la raíz de toda libertad, porque el hombre que no puede guiar su fuego, termina siendo su esclavo. Cuando la ambición pierde su centro, el alma se impacienta. Empieza a correr hacia lo próximo, sin disfrutar de lo presente. No valora el proceso, solo el resultado. Vive con la sensación de estar siempre detrás de algo, sin entender que nada externo puede llenar el vacío interno. La ansiedad nace ahí, en el intento de alcanzar lo que no tiene forma. Para el samurái, la ambición debía estar anclada al propósito, y el propósito al deber. De esa unión nacía la serenidad. Porque el hombre que actúa con propósito no necesita medir su progreso todos los días. Sabe que el fuego interior no se aviva con impaciencia, sino con constancia. Que cada acción, por pequeña que parezca, alimenta una llama más profunda. Canalizar la ambición requiere disciplina. La disciplina no es enemiga del deseo, es su guardiana. Sin ella, el fuego se dispersa, con ella se concentra. Y esa concentración es lo que transforma el esfuerzo en poder. No hay propósito que sobreviva sin estructura. La ambición necesita contornos, necesita límites que la dirijan, igual que el fuego necesita un hogar para no volverse incendio. Cuando el hombre encuentra su propósito, la ansiedad se calma, el fuego deja de devorarlo y empieza a guiarlo. Ya no busca resultados inmediatos, sino progreso silencioso. Aprende a amar el esfuerzo, a respetar el proceso, a confiar en el tiempo, porque entiende que la grandeza no se alcanza de golpe, sino con pasos pequeños y firmes. El samurái no perseguía gloria, perseguía equilibrio. Sabía que el fuego, sin control, destruye, pero con dominio ilumina. Por eso su mirada era serena, incluso en medio del caos. No temía perder, temía desviarse. Porque el hombre que pierde el propósito pierde su norte, pero el que mantiene su rumbo, incluso en la tormenta, ya ha vencido. La ambición, guiada con sabiduría, no produce ansiedad, sino calma. No genera ruido, sino dirección. Es el fuego interior convertido en camino, el deseo transformado en acción consciente. Y solo entonces el hombre deja de arder por dentro para empezar a brillar hacia afuera. Porque ha comprendido la verdad que sostiene toda fuerza. El fuego no debe apagarse, pero tampoco debe mandar. El hombre sabio no destruye su ambición, la domina, y en ese dominio encuentra su verdadera paz. El verdadero fuego no hace ruido. Arde en silencio, constante como una promesa que no necesita ser vista para ser cumplida. Ese es el fuego del samurái, una llama interior que no busca aplausos, sino perfección. No la perfección del resultado, sino la perfección del intento, porque en su corazón entendía que la grandeza no se alcanza, se practica. El hombre común confunde la ambición con el deseo de ser admirado. Corre detrás de la aprobación, busca que lo vean, que lo reconozcan, que lo señalen como alguien que logró algo.
Pero el samurái sabía que el reconocimiento externo es efímero, y que la única mirada que debe sostenerse sin vergüenza es la propia. Esa es la medida del honor, poder mirarte en el silencio de la noche y saber que hiciste lo correcto, incluso cuando nadie lo supo. El fuego del samurái no dependía de recompensas, nacía del deber, del compromiso con la acción justa, del respeto por su propio camino. No buscaba ser el mejor, buscaba ser íntegro. Y esa diferencia lo hacía invencible. Porque quien actúa por reconocimiento se apaga cuando no lo obtiene, pero quien actúa por convicción nunca deja de arder. El mundo actual ha olvidado ese equilibrio. Se corre por la validación, se trabaja para ser visto, se vive para ser medido. Pero la verdadera ambición no tiene espectadores. La verdadera ambición nace y muere dentro del alma, en ese espacio donde solo tú sabes lo que cuesta mantenerte de pie. El samurái no luchaba para demostrar, luchaba para refinar su espíritu. Perseguir la perfección no significa buscar no fallar. Significa buscar mejorar cada vez que fallas. La perfección no es un destino, es una forma de caminar. El samurái lo entendía. Cada batalla, cada error, cada golpe era una oportunidad para pulir el acero interior. La ambición, cuando se une a ese propósito, deja de ser ansiedad y se convierte en disciplina. Y la disciplina no es frialdad, es respeto por lo sagrado. El samurái no necesitaba motivación, porque su fuego no dependía del deseo, dependía del deber. El deber era su templo, era el marco que contenía su energía, el límite que le daba sentido a su esfuerzo. Comprendía que el fuego para ser útil necesita forma, y la forma se la da el propósito. Por eso su mirada no se desviaba. Sabía que cada acto, incluso el más pequeño, debía ser digno. Cortar madera, limpiar la espada, saludar al amanecer, todo era parte de su entrenamiento. No había gestos insignificantes, porque cada gesto era una oportunidad para perfeccionarse. Esa constancia, ese respeto por el instante era el combustible de su fuego. El hombre que vive con esa claridad no necesita testigos. Su valor no depende de la multitud, sino de su coherencia. Cada paso que da está alineado con lo que cree, y por eso aunque caiga nunca se pierde. La ambición sin disciplina es orgullo. La ambición guiada por el deber es sabiduría. Y esa sabiduría es lo que transforma el fuego en luz. El fuego del samurái no era espectáculo. Era un voto silencioso de superación. En su interior ardía la convicción de que el deber cumplido es la forma más alta de victoria. No buscaba fama, porque sabía que la fama pertenece al instante, pero el honor pertenece al alma. No necesitaba ser recordado, porque vivía de manera que su existencia tuviera peso incluso en el olvido. Esa es la esencia de la verdadera ambición, trabajar cada día como si nadie fuera a aplaudirte. Darlo todo, aunque nadie lo note. Porque el fuego del espíritu no necesita espectadores, solo propósito. Y cuando ese propósito es justo, la vida se vuelve una obra pulida con paciencia, una llama que no se apaga. El hombre que comprende esto deja de correr tras la validación. Ya no quiere ser admirado, quiere ser auténtico. Ya no busca ganar, busca merecer. Y en esa búsqueda silenciosa encuentra lo que los demás nunca alcanzan, paz. Porque la perfección no se mide en aplausos ni en victorias, sino en la fidelidad al propio camino. El samurái no era grande porque vencía, sino porque nunca dejó de intentarlo con pureza. Su fuego no brillaba para otros, brillaba para honrar lo que era. Y esa es la lección final. El fuego del verdadero hombre no busca reconocimiento, busca perfección. No quema por orgullo, arde por propósito. Porque al final, el honor no está en ganar, sino en mantenerse fiel a la llama que te hace avanzar incluso cuando nadie te ve. La pereza no siempre se presenta como cansancio. A veces se disfraza de calma, de pausa, de una falsa sensación de descanso. Pero detrás de esa quietud, hay una sombra silenciosa que apaga el fuego interior. No es falta de energía, es resistencia al movimiento. Una forma sutil de miedo que se oculta detrás de excusas perfectamente razonables. El hombre no teme al trabajo, teme al esfuerzo que lo transforma. Porque transformarse implica romper con la comodidad, salir del terreno seguro, enfrentarse a sus propias debilidades. Por eso la pereza no es simple flojera, es una defensa. Una trinchera invisible donde la mente se esconde para no crecer. Se disfraza de prudencia, de espera, de reflexión innecesaria. Dice: no es el momento, ya empezaré mañana, necesito estar preparado. Y en ese mañana se pierden años. El samurái conocía esa sombra. Sabía que el enemigo más peligroso no era el que blandía una espada, sino el que vivía dentro. La pereza es ese adversario que no te ataca de frente, te susurra al oído, te convence de que el camino puede esperar, que la disciplina puede posponerse, que el sueño puede alcanzarse sin sacrificio. Pero mientras tanto la vida sigue.
y el fuego, si no se alimenta, se apaga. La pereza comienza como una pausa y termina como una prisión. Un día decides descansar y al siguiente descubres que el descanso se volvió costumbre. Empiezas a moverte solo cuando la presión te obliga, no cuando el propósito te llama. El alma se adormece, los sentidos se apagan y el hombre deja de avanzar. No porque no pueda, sino porque ya no quiere pagar el precio. El camino del deber siempre exige un paso más allá del confort. El fuego de la ambición solo se mantiene vivo con movimiento. Pero el perezoso teme al dolor que acompaña el crecimiento. Busca evitar el peso, el cansancio, el sacrificio. No comprende que esos elementos son los que moldean el carácter, que sin incomodidad no hay evolución, que sin esfuerzo no hay forma. La pereza se alimenta del vacío, de los días sin propósito, de las metas sin sentido, de los sueños que se mencionan pero no se persiguen. Es el fuego apagado del espíritu que un día ardió con fuerza y ahora solo emite humo. Cada vez que eliges lo fácil sobre lo correcto, la llama se debilita. Y cuando el fuego se apaga, el alma pierde dirección. El hombre perezoso no vive, se mantiene. Cumple rutinas, sigue inercias. Pero su espíritu está quieto. Habla de lo que hará, de lo que podría lograr, de lo que aún no es su momento. Pero mientras habla, el tiempo pasa y el camino detenido se cubre de polvo. El samurái entendía que el movimiento era vida. No necesitaba grandes motivaciones, solo la certeza de que el deber debía cumplirse, porque sabía que el esfuerzo no mata, lo que mata es la ausencia de propósito. Cada amanecer, el samurái se levantaba no porque quisiera, sino porque debía, y en esa diferencia residía su libertad. La pereza promete descanso pero entrega vacío. Te convence de que evadir el peso es alivio, cuando en realidad es rendición. Lo que no haces hoy se convierte en carga mañana. Y el hombre que se acostumbra a no avanzar, termina justificando su estancamiento como sabiduría. Dice que ya no necesita tanto, que ha aprendido a vivir tranquilo. Pero la quietud sin propósito no es paz, es resignación. El camino del guerrero no admite esa sombra. La reconoce, la enfrenta, la corta de raíz. Porque sabe que la pereza no se vence con motivación, sino con acción. La voluntad se fortalece solo cuando se usa. Esperar a tener ganas es el lenguaje del que ya se rindió sin notarlo. Cada día que eliges actuar, aunque no tengas energía, el fuego vuelve a encenderse. No hace falta una gran victoria, basta con un paso firme, porque el movimiento rompe la inercia y la acción disuelve el miedo. La pereza no puede sobrevivir en la mente del que actúa. El samurái lo sabía. No se trata de sentir deseo, sino de cumplir el deber. Porque cuando el deber guía, la mente deja de buscar excusas. El cuerpo se levanta, el fuego responde, el espíritu despierta. El hombre vuelve a moverse, y al hacerlo la sombra retrocede. La pereza no es un descanso del camino. Es el enemigo invisible que lo detiene. El hombre que la vence no necesita suerte ni talento, solo constancia. Porque el fuego interior no muere de frío, muere de abandono. Y quien se atreve a encenderlo cada día, incluso sin ganas, ha vencido la batalla más difícil, la de dominarse a sí mismo. La pereza no vive en los músculos, vive en la mente. El cuerpo rara vez se niega a actuar. Lo que se resiste es el pensamiento que teme lo que puede venir después. Por eso la pereza es más que inacción, es miedo disfrazado. Miedo a fallar, miedo al juicio, miedo a cargar con el peso de la propia grandeza. Es el miedo a descubrir de qué estás hecho realmente. Cuando el hombre se acerca a algo que exige compromiso, la mente empieza a construir excusas. Le susurra que aún no está preparado, que no es el momento adecuado, que debe esperar a sentirse listo. Y ese diálogo interno, aparentemente lógico, es el más sutil de los enemigos. Porque no te dice no lo hagas, te dice hazlo después. Y ese después se convierte en una prisión sin barrotes. El sabio no teme al cansancio, teme al autoengaño. Porque sabe que el cansancio se cura con descanso, pero el autoengaño se alimenta con justificaciones. La mente humana tiene un talento increíble para disfrazar su miedo de sensatez. Te convence de que no es el momento ideal, de que necesitas más información, o de que mañana será distinto. Pero la verdad es que el miedo nunca se apaga con espera, solo se apaga con acción. La pereza nace cuando la ambición se enfrenta al miedo. En ese punto de tensión, el hombre se paraliza. Quiere avanzar, pero teme lo que puede perder. Quiere crecer, pero no soporta la idea de fracasar. Y así se queda atrapado entre dos fuerzas que lo desgarran, el deseo de ser más y el temor a no ser suficiente. La mente empieza a construir refugios,
Se distrae, se dispersa, busca entretenimiento para no sentir la incomodidad de no avanzar. Revisa el teléfono, mira el reloj, llena los minutos de ruido. Todo con tal de evitar el silencio que revela la verdad. No es falta de energía, es miedo. Miedo a enfrentarse a lo desconocido. Miedo a la mirada de los otros si fracasa. Miedo al peso de la responsabilidad si tiene éxito. El hombre teme al fracaso, pero también teme al logro. Porque lograr algo implica sostenerlo, y sostenerlo exige disciplina. Por eso la pereza no siempre viene de la debilidad, sino del vértigo que produce el crecimiento. Subir exige renunciar, y muchos prefieren el suelo. Prefieren el consuelo de lo que ya conocen, aunque los esté consumiendo. El samurái enfrentaba ese miedo con silencio y acción. No le daba espacio a la mente para crear excusas. Sabía que pensar demasiado antes de actuar es abrirle la puerta al miedo. Actuaba primero, analizaba después, porque entendía que la acción disuelve el temor mientras que la duda lo alimenta. El miedo tiene 1000 formas, y la pereza es la más cómoda de todas. No duele, no grita, no humilla. Simplemente te adormece, te convence de que todo está bien así. Pero nada está bien cuando el alma siente que no está cumpliendo con lo que vino a hacer. La mente sabotea al cuerpo con promesas de tranquilidad, pero esa tranquilidad es veneno lento. El samurái comprendía que el miedo nunca desaparece, solo cambia de forma. Por eso lo enfrentaba con rituales, con constancia, con presencia. No porque no tuviera miedo, sino porque se negaba a obedecerlo. Cada acción disciplinada era una victoria sobre su sombra. Cada día que cumplía con su deber, incluso sin ganas, reforzaba su espíritu. El hombre que vence su pereza no lo hace porque se sienta fuerte, sino porque ha dejado de esperar sentirse listo. Comprende que la preparación no llega antes de la acción, sino a través de ella. Que el cuerpo aprende haciendo, que la mente se fortalece enfrentando. Que el miedo no desaparece, solo pierde poder cuando lo miras de frente. Cada vez que eliges actuar en lugar de justificarte, el fuego interior se enciende un poco más. No se trata de avanzar rápido, sino de no detenerse, porque cada excusa que aceptas alimenta la sombra, y cada acción que cumples la debilidad. El camino del guerrero no exige perfección, exige constancia. El enemigo invisible, la pereza, no se vence con grandes gestos, sino con pequeñas victorias diarias. Con levantarte cuando la mente dice espera, con actuar cuando el miedo dice no puedes, con moverte cuando el cuerpo busca excusas. La mente es poderosa, pero también es mentirosa. Te protegerá incluso de lo que necesitas enfrentar. Por eso el hombre sabio no la obedece del todo. La escucha pero no se deja gobernar por ella. Sabe que la disciplina no se siente natural, pero es lo que libera. La pereza es una forma de miedo y el miedo se disuelve solo con presencia. Cuando estás plenamente aquí en el instante, el pensamiento no puede dominarte. En ese momento no hay excusas, solo movimiento, porque la acción consciente no deja espacio al miedo. Y así, paso a paso, el hombre que un día fue prisionero de su mente, se convierte en su propio maestro. Ya no busca eliminar el miedo, lo usa como combustible. Ya no huye del esfuerzo, lo honra. Y al hacerlo comprende que la pereza nunca fue su enemiga, fue la prueba que debía superar para encontrarse a sí mismo. La pereza no se vence pensando, se vence moviéndose. El hombre moderno ha llenado su mente de teorías sobre cómo actuar, pero ha olvidado el acto mismo de hacerlo. Quiere sentirse motivado antes de empezar, quiere entenderlo todo antes de dar un paso. Pero la acción no nace de la claridad nace de la acción. Esperar a tener ganas es la forma más elegante de rendirse. La motivación es inestable, volátil, caprichosa. Aparece con la emoción, desaparece con la dificultad. Si el hombre depende de ella, su fuego nunca será constante. Porque el fuego que se alimenta de deseo se apaga con el viento, pero el que se alimenta de deber sobrevive a cualquier tormenta. El samurái lo entendía. No siempre tenía ganas, pero siempre tenía propósito. No buscaba inspiración para actuar, actuaba para inspirarse. La disciplina no era una virtud que admiraba, era su forma de vida. Se levantaba cada día sin preguntar si quería hacerlo. Sabía que el cuerpo sigue a la acción, no al pensamiento. Y que cuando el cuerpo se mueve, la mente se ordena. El hombre que ha caído en la pereza suele creer que necesita fuerza para comenzar, pero está equivocado. La fuerza viene después. Lo que necesita es decisión. Un solo movimiento rompe el ciclo de la inercia. Una sola acción consciente puede reavivar un fuego dormido durante años. La mente grita, espera, pero el cuerpo, una vez en marcha, la silencia. El miedo no desaparece pensando en cómo vencerlo. Desaparece cuando lo atraviesas.
La duda no se apaga analizando razones, se apaga actuando pese a ellas. La pereza es enemigo invisible que te promete descanso, solo retrocede ante el peso del movimiento. Cada paso, por pequeño que parezca, es una declaración de guerra contra la sombra. El samurái no creía en los días perfectos. Sabía que esperar el momento ideal era el primer síntoma del miedo. Por eso actuaba incluso cuando el entorno no lo favorecía, porque entendía que el verdadero enemigo no está afuera sino dentro, esa voz suave que dice no hoy. Y cada vez que elegía el deber sobre la duda, fortalecía su espíritu. La pereza vive en la pausa, en el instante exacto en que decides más tarde, en el momento en que el cuerpo está listo pero la mente lo frena con justificaciones. Estoy cansado, no tiene sentido, ya lo haré cuando esté mejor. Esas frases son el lenguaje del estancamiento. Cada vez que las repites, el fuego interior pierde un poco más de oxígeno. Pero cuando actúas, aunque no tengas ganas, el fuego responde. Se enciende con la fricción del esfuerzo, con el roce del deber. La acción es el aire que alimenta la llama. Y cuando el fuego vuelve a arder, el miedo se disuelve. Porque no hay sombra que resista la luz del movimiento. El cuerpo humano fue hecho para pararse, para crear, para resistir. Es la mente la que lo detiene, la que lo convence de que descansar es vivir. Pero descansar sin haber avanzado es morir lentamente. El guerrero sabe que el descanso solo tiene sentido después del combate. Y que quien se detiene antes de luchar, ya ha sido vencido sin siquiera haber peleado. La disciplina es la antorcha que vence la oscuridad del descanso. No se trata de sentir pasión, sino de sostener el deber, cuando la pasión se va. Porque la pasión te enciende, pero la constancia te mantiene vivo. El samurái no esperaba al ánimo, lo reemplazaba con acción. Actuar era su oración, su respuesta, su victoria. Cada mañana el guerrero elegía moverse, aunque lloviera, aunque doliera, aunque no tuviera gana, porque comprendía que el movimiento era más que un gesto físico, era una declaración espiritual. Era el mensaje que le enviaba al universo: estoy aquí, no me rindo. Y así, paso a paso, el cuerpo vence a la mente y la acción vence al miedo. El fuego interior, que parecía perdido, vuelve a encenderse con fuerza. No por magia, sino por voluntad. Porque no existe fuerza más poderosa que la del hombre que se mueve incluso sin fe, pero con propósito. La pereza no se cura con inspiración, se cura con movimiento, porque el movimiento es vida, y mientras el cuerpo avanza, el alma despierta. El guerrero lo sabe, no necesita sentir para actuar, necesita actuar para ser. El fuego de la acción es la antítesis del miedo. No requiere motivación, requiere decisión, porque cuando el deber guía los pasos, el corazón encuentra su ritmo, y la vida vuelve a tener dirección. La sombra se disuelve, el camino se abre y el fuego vuelve a brillar. El guerrero que espera inspiración morirá esperando. El camino del deber no necesita testigos. Es una senda silenciosa, que solo recorren aquellos que han comprendido que la grandeza no está en lo que se siente, sino en lo que se hace. Para el samurái, el deber era más que una obligación. Era una forma de fe. Actuar sin necesidad de deseo, cumplir sin esperar recompensa, avanzar incluso sin ánimo. Esa era la esencia del guerrero. El hombre moderno ha confundido la motivación con la disciplina. Cree que debe esperar a sentir entusiasmo para actuar, que solo cuando el corazón arde puede moverse con fuerza. Pero el samurái sabía que el deseo es inconstante, y que la acción basada en él es débil. Porque quien solo actúa cuando tiene ganas, es esclavo de su estado de ánimo. El deber, en cambio, libera. Cumplir con el deber no es una carga, es una forma de orden interior. Es la manera en que el hombre afirma ante el mundo: haré lo que debo, aunque nadie lo entienda. El deber es el eje que mantiene firme al espíritu cuando todo lo demás se tambalea. Porque el deseo cambia con el tiempo, pero el deber permanece. El samurái no necesitaba que lo vieran. Su honor no dependía de los ojos ajenos, sino de la coherencia con la que vivía consigo mismo. La acción justa debía cumplirse aún en la oscuridad, cuando no había nadie para aplaudirla. Esa era la medida de su fortaleza. No hacía lo correcto para ser admirado, sino porque hacerlo era su naturaleza. El camino del deber es una prueba diaria. No tiene meta final, no tiene descanso. Se mide en los pequeños actos, en los gestos cotidianos, en la lealtad con uno mismo. Es levantarse cuando no se quiere, hablar con rectitud aunque cueste, cumplir con la palabra dada aunque nadie lo recuerde. En ese compromiso silencioso se forja la verdadera fuerza. Muchos creen que el deber limita la libertad, pero en realidad la define, porque solo quien cumple con su deber es verdaderamente libre. El resto está atado a la indecisión, a la culpa o al deseo.
El samurái encontraba en el deber la paz que otros buscaban en la emoción. Mientras el mundo cambiaba, él permanecía. El deber era su camino espiritual. No era un acto impuesto, sino una elección consciente. Era su manera de alinearse con algo más alto que él mismo. Cada acción, cada palabra, era una ofrenda a ese principio invisible que lo sostenía. Porque el deber, cuando se honra, convierte la vida en una oración vivida. El hombre que vive por deber camina recto incluso en la oscuridad. No necesita certeza, porque su fe está en el acto mismo. No se pregunta si vale la pena, porque entiende que la dignidad no depende del resultado, sino del intento. Y en ese intento constante encuentra su serenidad. El deseo busca placer, el deber busca propósito, y mientras el deseo se apaga con el tiempo, el propósito crece con cada paso cumplido. Por eso el samurái podía mantenerse firme incluso cuando la derrota era segura, porque sabía que lo que realmente importa no es ganar, sino actuar con honor. El deber no necesita emoción para sostenerse. Necesita voluntad. La voluntad de hacer lo correcto cuando nadie te ve, de seguir el camino cuando ya no queda fuerza, de cumplir la promesa cuando el mundo ha olvidado su valor. Esa voluntad no nace del cuerpo, nace del alma. Cada acción guiada por el deber refuerza el carácter. Es un golpe más sobre el acero del espíritu, una lección más sobre la naturaleza de la fortaleza. Porque el hombre disciplinado no busca facilidad, busca verdad. Y la verdad solo se alcanza a través de la acción constante. El deber no tiene aplausos. Nadie lo celebra, nadie lo recompensa, pero el hombre que lo cumple duerme en paz. Su conciencia se vuelve ligera, su fuego interior permanece estable. Mientras otros buscan reconocimiento, él busca coherencia. El samurái sabía que cumplir el deber no era un sacrificio, era un privilegio. Porque cada acto de deber era una victoria sobre su propio ego, una prueba de su dominio interior. Así se ganaba a sí mismo una y otra vez, hasta que la acción justa se volvía instinto. El camino del deber no es fácil, pero es el único que conduce a la libertad interior. El hombre que lo recorre no necesita motivación, porque su impulso no viene del exterior, viene del compromiso profundo con lo que debe hacerse, con la tarea que le da sentido a su existencia. Y cuando el hombre actúa con esa claridad, su fuego no se apaga, su espíritu no vacila. Camina en silencio, pero deja luz a su paso, porque el deber no se explica, se cumple. Y en esa simpleza está contenida toda la grandeza del guerrero. El deber transforma lo cotidiano en algo sagrado. No importa si el hombre empuña una espada o una herramienta, si enseña o construye, si guía o sirve. Cuando actúa desde el deber, cada gesto se vuelve arte. El trabajo deja de ser rutina y se convierte en una forma de disciplina espiritual. Porque el deber no necesita grandeza exterior, necesita presencia interior. La vida ordinaria, guiada por el deber, deja de sentirse vacía. El hombre que cumple con lo que debe, aunque sea en lo más simple, encuentra sentido donde otros solo ven cansancio. Lavarse las manos antes del trabajo, cuidar los detalles, hacer bien algo pequeño, todo eso es una oración silenciosa. El samurái lo entendía. Sabía que el verdadero arte de vivir estaba en la precisión del acto, no en su tamaño. Cumplir con el deber transforma al hombre porque lo obliga a salir del ego. Ya no actúa para impresionar ni para ganar, sino porque hacerlo es correcto. Esa pureza de acción limpia al alma, la centra, la afina. Cada vez que el hombre hace lo correcto sin buscar recompensa, su espíritu se fortalece. No se trata de perfección, sino de intención. El esfuerzo momentáneo trae cansancio, pero el camino del deber deja paz. Son dos tipos de fatiga diferentes. Una vacía, la otra llena. La primera deja al hombre agotado y vacío, la segunda lo deja sereno y pleno. Porque el cansancio del deber cumplido es dulce, contiene dentro la satisfacción de haber hecho lo necesario. El hombre que vive sin deber busca placer inmediato, corre detrás de cada impulso, se dispersa entre deseos que se apagan rápido. Vive muchas vidas incompletas, pero no termina ninguna. Su fuego arde rápido y se extingue pronto. Pero aquel que sigue el camino del deber arde lento, constante, como un fuego que no consume, sino que ilumina. El samurái no buscaba emoción, buscaba equilibrio. Sabía que lo extraordinario no está en lo que cambia, sino en lo que se repite con conciencia. Cada amanecer era una oportunidad para honrar el deber. No importaba si el día traía guerra o silencio, porque el acto de cumplir era su victoria diaria. El deber convierte el tiempo en legado. Cada jornada deja una huella invisible, un trazo más en la obra maestra que es la vida. No hay días vacíos para quien actúa con propósito, porque incluso en la fatiga,
En la rutina, en el silencio, sigue construyendo su destino. El que cumple con su deber deja de sentirse perdido, porque cada paso tiene sentido. El esfuerzo sin dirección se disuelve en la nada, pero el esfuerzo sostenido por el deber se transforma en carácter. Cada acto de disciplina es un ladrillo más en la estructura del alma. Y con los años, cuando el cuerpo envejece y la fuerza se apaga, esa estructura queda en pie. Es la herencia invisible del hombre que vivió con propósito. Cumplir el deber no siempre es glorioso. A veces significa hacer lo mismo una y otra vez, sin reconocimiento, sin aplauso. Pero en esa constancia silenciosa se encuentra la belleza más profunda, porque el deber convierte la repetición en maestría. Lo que para otros es tedio, para el guerrero es perfeccionamiento. El camino del deber es largo y a menudo solitario, pero en su soledad hay pureza. No hay distracción, no hay ruido, no hay promesas vacías, solo la voz interior que dice, sigue. Y cada vez que obedeces a esa voz, el alma se eleva un poco más. La diferencia entre el que vive por placer y el que vive por deber está en lo que queda cuando el fuego se apaga. El primero termina vacío, el segundo termina en paz. Porque el placer termina con la experiencia, pero el deber deja un legado en el alma. El samurái entendía que la acción disciplinada era una forma de gratitud. Servir bien, actuar bien, vivir bien, todo era una manera de decir gracias a la vida. Porque el deber no era solo carga, era honra. Cada gesto bien hecho, por pequeño que fuera, era un tributo al camino. Y así, con el tiempo, el hombre que cumple su deber se convierte en su propia obra. Su carácter es su escultura, su serenidad es su pintura, su vida entera es su legado. No necesita títulos, porque su coherencia habla por él. La vida guiada por el deber no promete comodidad, pero sí profundidad. Te obliga a estar presente, a cuidar el detalle, a actuar con respeto por lo invisible. Y en esa forma de vivir, el hombre encuentra algo que el placer no puede ofrecer: permanencia. Porque el fuego del deseo se apaga, pero el fuego del deber permanece encendido incluso cuando el cuerpo cae. Y quien ha vivido cumpliendo su deber no teme al final, porque sabe que su paso por la tierra fue ordenado, honesto y digno. El esfuerzo momentáneo puede darte satisfacción, pero el deber cumplido te da significado. Y ese significado silencioso y profundo es la verdadera recompensa del guerrero. Porque la obra maestra no está en lo que hizo, sino en quien se convirtió al hacerlo. El deber es la forma más pura de libertad. Porque el hombre que vive guiado por él ya no depende del deseo, ni del miedo ni del juicio ajeno. Su camino no está condicionado por lo que siente, sino por lo que es. Y en esa coherencia silenciosa encuentra la paz que tantos buscan en el ruido. Cumplir el deber no significa renunciar a uno mismo. Significa elegir quién quieres ser, una y otra vez, incluso cuando el mundo te ofrece la salida fácil. Significa sostener tus valores cuando nadie más lo hace, mantenerte firme cuando todo invita a ceder. El hombre que cumple su deber no necesita cadenas ni premios, porque su disciplina es su templo. El samurái comprendía que el deber no era un sacrificio, sino una liberación. Lo libraba del caos de la duda, del peso de la indecisión. Le daba dirección en medio del desorden, claridad en medio de la oscuridad. Mientras los demás se perdían buscando motivación, él simplemente actuaba. No necesitaba sentir entusiasmo, porque su propósito era suficiente. El deber es el hilo que une el corazón con la acción. No se basa en lo que deseas, sino en lo que debes. Y en esa diferencia se forja el carácter. El hombre común se mueve cuando algo lo inspira. El hombre sabio se mueve porque algo lo llama. Esa llamada interior, ese compromiso con lo correcto, es la verdadera voz del alma. El deber convierte la vida en un camino con sentido. Ya no te preguntas si vale la pena porque el simple hecho de cumplirlo ya la llena de propósito. Cada día, cada acto se vuelve una oportunidad para reafirmarte. No hay vacío en la rutina cuando cada gesto tiene intención. Y no hay miedo en el sacrificio cuando sabes por qué lo haces. El deber también enseña humildad, porque te recuerda que no siempre entenderás el porqué de las cosas, pero aún así debes actuar. Que el sentido no siempre se ve desde el principio, sino que se revela en el camino. El hombre disciplinado no necesita certezas, solo dirección. Confía en el acto, no en el resultado. Y esa confianza es lo que lo vuelve invulnerable. Quien cumple su deber no se deja dominar por las emociones. Siente el cansancio, pero no se rinde. Siente el miedo, pero no retrocede. Siente la duda, pero no se detiene. Porque sabe que el deber no depende del estado del alma, sino de la voluntad del espíritu. El samurái encontraba en el deber una forma de oración.
Cada acción justa era un agradecimiento a la vida. Cada gesto correcto una forma de respeto hacia los demás y hacia sí mismo. No necesitaba palabras grandiosas para expresar su fe, su disciplina era su credo. Vivía en silencio, pero su coherencia hablaba más alto que cualquier discurso. El deber libera al hombre porque lo separa de la esclavitud del ego. Ya no actúa por deseo, ni por orgullo ni por aprobación. Su recompensa está en la serenidad de haber hecho lo correcto, aunque nadie lo haya notado. Y esa serenidad no se compra ni se enseña, se conquista día tras día, cumpliendo con lo que uno sabe que debe hacer. El camino del deber no es un camino de gloria, sino de dignidad. Es silencioso, a veces solitario, pero lleno de significado. Mientras otros buscan reconocimiento, el hombre del deber busca integridad. Y cuando la encuentra nada puede quitársela, porque la paz que nace de la coherencia no puede ser arrebatada. Vivir por deber es vivir sin miedo, porque ya no te importa el juicio del mundo, ni el peso de la comparación, ni el deseo de aprobación. Lo único que importa es honrar lo que crees. Y en esa fidelidad el alma se vuelve indestructible. El hombre que sigue el deber no necesita motivación, porque ha trascendido el ciclo del querer. No necesita promesas, porque su palabra es suficiente. Y no necesita público, porque su victoria no depende de ser vista. La verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que uno debe sin dudar. El samurái lo sabía, el deber no se discute, se cumple, porque cada vez que lo haces te liberas del peso de la indecisión y del vacío del arrepentimiento. Te conviertes en alguien que puede caminar erguido, incluso cuando nadie lo acompaña. Y esa firmeza, ese equilibrio interior, es la señal de que has entendido el verdadero poder del deber. El que cumple su deber, aunque nadie lo mire, ya ha vencido. Hacer lo que debes incluso cuando no tienes ganas, es una forma de poder que pocos llegan a conocer. No porque sea inalcanzable, sino porque exige algo que el mundo moderno ha olvidado: dominio sobre uno mismo. Vivimos en una época donde se venera la emoción, donde todo debe hacerse con pasión, entusiasmo y energía. Pero el samurái sabía que el verdadero poder no reside en el entusiasmo, sino en la constancia. La motivación es como el viento, cambia de dirección, aparece y desaparece sin aviso. El deber, en cambio, es como una roca en medio del mar. Permanece firme mientras las olas golpean. Hacer lo que debes cuando no sientes ganas es elegir ser roca en un mundo lleno de viento. El hombre disciplinado entiende que su valor no se mide por lo que hace cuando se siente inspirado, sino por lo que es capaz de sostener cuando no hay inspiración. Cualquiera puede avanzar cuando el fuego arde dentro. Pero solo el que sigue caminando cuando el fuego se ha apagado conoce la fuerza real. Esa fuerza no grita, no se exhibe, no busca admiración. Es una serenidad profunda, el temple de quien ha aprendido a dominar sus impulsos. El cuerpo obedece al movimiento, no al deseo. Por eso el hombre que se levanta aunque no quiera acaba encontrando la energía en el acto mismo de hacerlo. El secreto no está en esperar el momento perfecto, sino en actuar sin condiciones. Porque la acción crea el estado de ánimo, no al revés. El samurái no se preguntaba si tenía ganas de entrenar o de luchar. Simplemente lo hacía. Sabía que la duda es el primer paso hacia la rendición. El arte de hacer lo que debes sin ganas no se aprende de golpe. Es una construcción diaria, un proceso de refinamiento del carácter. Al principio cuesta, el cuerpo protesta, la mente se rebela. Pero con el tiempo la resistencia se transforma en hábito y el hábito se convierte en libertad. Actuar sin depender de la emoción es liberarte de su dominio. Es dejar de ser esclavo de lo que sientes y empezar a servir a lo que crees. El hombre moderno confunde la comodidad con la felicidad. Pero el alma no encuentra paz en la comodidad, la encuentra en la coherencia. Cuando haces lo que debes aunque no tengas ganas, sientes cansancio. Sí, pero también respeto por ti mismo. Ese respeto es alimento del espíritu. La mente puede cansarse, el cuerpo puede dudar, pero el alma se fortalece cuando cumple. El samurái sabía que el momento en que menos quieres hacer algo es, precisamente, el momento en que más debes hacerlo. Porque ahí es donde se mide el carácter. El que solo actúa cuando el entorno le favorece, nunca conocerá su verdadero poder. Pero el que avanza cuando el alma le pesa, ese está construyendo algo que no se puede quitar. Dominio interior. El poder de actuar sin ganas es el poder de no depender de nada externo. No del clima, ni del ánimo, ni del aplauso. Es la libertad de ser dueño de ti mismo incluso en los días grises. Esa es la cima más alta que puede alcanzar un hombre. No dominar el mundo, sino dominar su voluntad. El fuego del deber no arde con intensidad, sino con constancia. No ilumina por momentos, sino que sostiene su luz en la oscuridad. Por eso el guerrero no busca el entusiasmo,
Busca el equilibrio, y en ese equilibrio encuentra una paz que los demás confunden con frialdad. Pero no es frialdad, es claridad. La claridad de saber que no hay nada más digno que hacer lo correcto, incluso cuando el alma está cansada. Cada día que actúas sin ganas te acercas más a tu verdadera fortaleza, porque la fuerza no se entrena cuando estás motivado, sino cuando no lo estás. Es en la resistencia silenciosa donde se templa el carácter. Cada amanecer en el que te levantas sin entusiasmo, pero cumples, estás venciendo una batalla invisible. Esa es la victoria del espíritu sobre la emoción. Y llega un día en que el cuerpo y la mente dejan de pelear, el deber se vuelve parte de ti, una extensión natural de tu voluntad. Ya no te preguntas si puedes o si quieres, simplemente lo haces, y en esa naturalidad se revela la maestría, porque el verdadero arte no está en hacerlo bien cuando es fácil, sino en hacerlo igual cuando es difícil. El arte de hacer lo que debes aún sin ganas no tiene aplausos, ni trofeos ni gloria inmediata, pero deja algo mucho más valioso, la serenidad de saber que hiciste lo correcto. Esa serenidad es el tesoro del hombre que ha aprendido a vivir con disciplina. Y en ese silencio firme, sin emoción ni espectáculo, nace el poder más puro, el poder de dominarte a ti mismo. El deseo es como una tormenta. Llega con fuerza, agita todo a su paso y al poco tiempo desaparece. Pero la acción sostenida es como la lluvia constante. No impresiona, no ruge, no deslumbra, pero transforma la tierra. Donde el deseo empuja, la acción moldea. Donde el deseo promete, la acción construye. El hombre que depende del deseo para actuar vive prisionero del cambio. Cuando el viento sopla a favor, avanza con entusiasmo. Cuando el cielo se nubla, se detiene. Su voluntad es frágil, su fuego inestable. Pero aquel que ha aprendido a moverse sin depender del deseo se vuelve inquebrantable. Su paso puede ser lento, pero nunca se detiene. La acción sostenida vence al deseo fluctuante porque no depende del clima interior. El deseo es emoción, la acción, decisión. Y la decisión no necesita sentirse bien. Solo necesita cumplirse. El samurái sabía que quien actúa solo cuando siente nunca llegará lejos, pero quien actúa aunque no sienta, terminará dominando su destino. El fuego del deseo arde brillante pero se apaga rápido. Es una llama alta y breve que calienta pero no perdura. El fuego del deber, en cambio, es pequeño y constante. Arde sin llamar la atención pero no se apaga nunca. No busca ser visto, solo mantenerse vivo. Esa es la llama del espíritu disciplinado, silenciosa, estable, eterna. La vida es una piedra que el tiempo erosiona lentamente. Quien actúa con constancia no teme a esa erosión, la utiliza. Cada acto repetido, cada deber cumplido es una gota que cae sobre la piedra. Y aunque una gota no cambia nada por sí sola, miles de ellas pueden tallar una forma nueva. Así trabaja la acción sostenida. Sin ruido, sin gloria inmediata, pero con resultados que el deseo jamás alcanza. La mayoría busca intensidad, no permanencia. Quiere sentir fuego, no sostenerlo. Pero el fuego del deseo es un espectáculo, mientras que el fuego del deber es un compromiso. El primero deslumbra a los demás, el segundo transforma al que lo sostiene. El hombre disciplinado no necesita esperar la emoción para actuar. Sabe que el movimiento constante genera su propio calor. Que la acción repetida, por humilde que parezca, termina despertando la energía interior. La motivación llega después, no antes. Por eso el que sigue caminando bajo la lluvia, sin importar el frío, siempre llega más lejos que el que espera el sol. El deseo busca la gratificación del instante. La acción busca la satisfacción del camino cumplido. Son dos formas opuestas de mirar la vida. Una necesita emoción, la otra solo voluntad. Y en esa diferencia se define el destino del hombre. Porque el deseo te lleva a empezar, pero solo la constancia te lleva a terminar. El samurái entendía que el alma necesita estructura tanto como el cuerpo necesita alimento. Sin estructura el espíritu se dispersa. La acción sostenida es esa estructura invisible que da sentido al día. No se trata de grandes gestas, sino de gestos constantes. De cumplir incluso cuando nadie lo exige. De hacer lo correcto aunque no se note. La lluvia constante no busca aplausos. No exige atención. Solo cae una y otra vez, hasta transformar el paisaje. Así actúa el hombre disciplinado. Deja que el tiempo sea su aliado. Sabe que la persistencia no se siente gloriosa, pero sí verdadera. Que lo que se repite con respeto acaba convirtiéndose en belleza. La acción sostenida también enseña humildad, porque cada día que cumples, sabes que aún queda mucho por hacer. No hay victoria final, solo progreso.
Y en esa aceptación de lo inacabado se encuentra la serenidad del que ya no busca la intensidad del fuego, sino la calma de la llama que no se apaga. El deseo te impulsa a soñar, pero el deber te enseña a construir, y lo que construyes con paciencia dura más que cualquier emoción pasajera. Cada día en que eliges actuar en lugar de esperar, refuerzas tu carácter. No porque el resultado llegue rápido, sino porque el acto mismo de cumplir te moldea. El fuego constante vence al fuego brillante. La lluvia persistente vence a la piedra. La acción silenciosa vence al deseo ruidoso. Así es la ley del espíritu fuerte. No busca intensidad, busca permanencia. Y cuando el hombre comprende esto, deja de perseguir el entusiasmo. Aprende a confiar en su propio ritmo, en su propio deber. Su alma ya no depende de la emoción, sino del equilibrio. Y ese equilibrio es lo que le permite avanzar cuando todos los demás se detienen. El deseo es la chispa, pero la acción sostenida es el fuego que permanece. La chispa enciende la vida, sí, pero solo el fuego constante la mantiene viva. Por eso el hombre sabio ya no busca sentir más, sino actuar mejor. Porque ha comprendido que la fuerza no está en comenzar con pasión, sino en seguir con propósito. El respeto interior no se gana con palabras ni con logros visibles, sino con coherencia. El hombre empieza a respetarse de verdad cuando cumple con lo que dijo que haría. Incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando no tiene ganas. Porque en ese instante deja de ser esclavo de sus emociones y se convierte en dueño de su destino. La diferencia entre el hombre común y el hombre disciplinado no está en la fuerza, sino en la fidelidad a sí mismo. Cumplir contigo mismo es un acto de silencio, pero también de poder. Nadie te aplaude por hacerlo, nadie lo celebra, y sin embargo dentro de ti, algo cambia. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, tu mente aprende a confiar en ti. Ya no eres una promesa vacía, eres una voluntad que cumple. Y esa confianza interna es el cimiento de toda fortaleza. El hombre que vive guiado por impulsos es como una hoja en el viento. Va donde sopla el deseo, cambia de dirección con cada emoción. Pero el que se rige por el deber es una raíz. No necesita moverse para tener fuerza, porque su poder está en lo invisible, en lo que sostiene. El respeto interior es esa raíz, invisible, profunda e inquebrantable. El impulso busca alivio, el deber busca crecimiento. Uno calma por un momento, el otro construye para siempre. El impulso promete placer, pero deja vacío. El deber exige esfuerzo, pero deja paz. Esa es la paradoja que el samurái comprendió mejor que nadie. El dolor de cumplir dura un instante, pero la calma que deja puede durar toda la vida. Hacer lo que debes cuando no te apetece es un acto de respeto hacia tu propia palabra. Es recordarte que eres alguien que puede confiar en sí mismo. Y ese respeto es más poderoso que cualquier motivación, porque la motivación depende de lo que sientes, pero el respeto depende de lo que haces. El respeto interior no se impone, se gana con acción. El hombre que se respeta no necesita buscar aprobación, no mide su valor por los ojos de otros, sino por la fidelidad a su camino. No busca reconocimiento, busca coherencia, y cuando actúa desde esa integridad, su alma se vuelve ligera, porque no hay carga más pesada que la de saber que te fallas a ti mismo. Cumplir con uno mismo no siempre es heroico. A veces significa hacer lo pequeño, lo cotidiano, lo repetitivo, pero el poder está ahí, en la constancia silenciosa. El guerrero no se forja en las grandes batallas, sino en los días en que hace lo correcto sin que nadie lo exija. Es en ese tipo de días donde se templa la voluntad y se afila el espíritu. El samurái sabía que la verdadera victoria no era vencer a un enemigo, sino dominar la propia mente. Y para eso no hacía falta un campo de batalla, bastaba una decisión cumplida. Cada acción, justa por pequeña que fuera, era un golpe al ego, un recordatorio de que el deber está por encima del capricho. Así el hombre se purifica, no buscando más emociones, sino más claridad. El respeto interior no nace de gustarse, sino de confiarse. Y la confianza se construye con hechos. No puedes respetarte si prometes y no cumples, si planeas y no haces, si sueñas y no te mueves. Cada vez que cedes al impulso, el alma se debilita. Cada vez que cumples con el deber, aunque sea en silencio, se fortalece. Es un diálogo interno que no necesita testigos, solo verdad. Es un diálogo interno que no necesita testigos, solo verdad. El hombre que se respeta no negocia con sus promesas. Puede fallar, puede cansarse, puede dudar, pero no se miente. Y esa honestidad consigo mismo es su escudo. Mientras otros buscan excusas, él busca dirección, porque sabe que el honor no está en no caer, sino en no traicionarse.
El respeto interior es el fuego que no necesita llama. Es la luz que no busca ser vista. Es la fuerza tranquila del que no necesita demostrar nada, porque ya lo ha hecho dentro de sí. Esa paz solo la conoce quien ha aprendido a obedecer a su conciencia incluso cuando el cuerpo dice basta. El impulso promete felicidad, pero trae vacío. El deber exige sacrificio, pero deja dignidad. El hombre sabio elige la dignidad, porque sabe que el respeto por uno mismo es la raíz de toda libertad. Quien se respeta se pertenece. Ya no busca llenar huecos con placer, porque ha llenado su vida con propósito. El samurái entendía que su mayor batalla era contra el deseo de rendirse, y cada vez que cumplía su deber sin ganas, vencía esa guerra. Su fuerza no venía de la rabia ni del orgullo, sino de la calma. Esa calma que solo poseen los que no necesitan motivación para hacer lo que deben. El respeto interior no se hereda, se forja, y el fuego que lo forja es la acción diaria repetida consciente. No hace falta ruido para ser fuerte, no hace falta entusiasmo para ser constante, solo hace falta cumplir, porque el hombre que cumple con su palabra cumple con su alma, y en ese cumplimiento silencioso, sin espectadores ni aplausos, se revela el verdadero poder. El respeto interior nace de cumplir con uno mismo, no con el impulso. Y quien ha aprendido eso ya no necesita inspiración, porque ha encontrado su centro. El poder más grande no es el que se nota, es el que se siente en silencio. La verdadera victoria no se celebra con gritos ni con aplausos. Se reconoce en silencio, en el corazón del hombre que un día decidió levantarse cuando nadie lo obligaba. La victoria interna no se mide por conquistas visibles, sino por las batallas que nadie ve. Aquellas que se libran contra la duda, la pereza y el miedo. Es la victoria del que se enfrenta a sí mismo y no se rinde. El hombre que vence su pereza conquista el terreno más difícil de todos, su propia mente. No hay enemigo más astuto que el que habita dentro. No hay guerra más larga que la que se libra entre lo que uno quiere y lo que uno debe. Pero aquel que logra dominar su cuerpo cuando éste busca descanso, y su mente cuando ésta busca excusas, ha alcanzado la cima del autocontrol. Esa es la verdadera maestría. El samurái sabía que el combate más importante no ocurría en el campo de batalla, sino en el alma. Allí donde nadie puede intervenir, se define el destino de un hombre. Vencer al enemigo exterior podía traer gloria, pero vencer al interior traía libertad. Porque el enemigo exterior puede quitarte la vida, pero el interior puede quitarte el propósito. El triunfo del espíritu disciplinado no tiene testigos. Nadie ve el momento en que decides no rendirte. Nadie escucha la conversación silenciosa que sostienes contigo mismo cuando el cansancio pesa y la voluntad flaquea. Pero ese instante invisible para el mundo marca la diferencia entre el hombre común y el hombre de carácter. Porque la fuerza verdadera no necesita ser vista para existir. El hombre que ha vencido su pereza ya no busca reconocimiento. No necesita probar nada. Su satisfacción está en el cumplimiento del deber, en la coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Esa coherencia es su escudo. No lo protege del dolor, pero lo protege del vacío. Porque el que cumple con su deber, aunque su cuerpo se resista, nunca se siente perdido. La victoria interna no es un momento de gloria, es una forma de vivir. Se repite cada mañana cuando decides seguir tu camino, cada noche cuando sabes que hiciste lo necesario. No hay música, no hay aplausos, no hay multitudes, solo hay silencio. Y dentro de ese silencio una calma profunda, la certeza de haber hecho lo correcto. Esa calma vale más que cualquier triunfo visible. El hombre que se domina a sí mismo se convierte en un ejemplo, aunque nunca lo diga. Su sola presencia transmite orden, su mirada inspira respeto. No necesita discursos porque su vida es su enseñanza. Esa es la esencia del honor. No proclamarse virtuoso sino actuar con virtud cuando nadie mira. Vencer la pereza no significa no sentirla, significa no obedecerla, significa reconocer su voz y seguir caminando. El cuerpo puede estar cansado, la mente puede protestar, pero el espíritu permanece firme. Esa firmeza es lo que diferencia al que vive reaccionando del que vive eligiendo. El que reacciona se apaga con la dificultad, el que elige se enciende en ella. La victoria interna también enseña humildad, porque el hombre que ha vencido su sombra sabe que la guerra nunca termina del todo. Cada día trae una nueva prueba, una nueva tentación de rendirse, pero también sabe que mientras conserve la voluntad de actuar, nunca será vencido. La victoria no está en eliminar la debilidad, sino en superarla cada vez que vuelve. El fuego de la disciplina no destruye, purifica.
Consume las excusas, quema la duda, limpia el espíritu. No hay gloria más profunda que la de mirar atrás y ver que no te rendiste cuando pudiste hacerlo. No por orgullo, sino por respeto hacia ti mismo. Ese respeto es el fruto de la victoria interna. El samurái encontraba su triunfo no en la fama, sino en la serenidad. Su honor no dependía del resultado, sino del acto. Porque sabía que el destino puede ser cruel, pero la voluntad siempre puede ser digna. Y en esa dignidad silenciosa el espíritu alcanza su forma más alta. Vencer la pereza es recuperar el control sobre la vida. Es pasar de ser esclavo del impulso a ser dueño de la acción. Es caminar sin esperar aprobación, actuar sin necesitar aplausos. Esa independencia es libertad, y la libertad es la recompensa del deber cumplido. El hombre que ha vencido su pereza se convierte en un faro para los demás, aunque no lo pretenda. No porque se imponga, sino porque su ejemplo ilumina sin palabras. Su serenidad demuestra que no se necesita motivación para avanzar, solo decisión. Y quien aprende eso nunca vuelve a ser débil. Porque la victoria interna no se grita, se siente. No se muestra, se vive. Es la paz silenciosa del que ha hecho lo correcto, la dignidad del que ha cumplido su deber, la fortaleza del que no se ha traicionado. Esa es la única victoria que vale la pena ganar, porque nadie puede arrebatártela. El deber cumplido no deja ruido, deja paz. No levanta aplausos, no busca reconocimientos, simplemente permanece. El hombre que cumple con lo que debe no siente orgullo, siente serenidad. Porque el orgullo mira hacia afuera, pero la paz mira hacia adentro. Y cuando el alma mira hacia adentro con calma, entiende que la victoria no consiste en ganar, sino en mantenerse fiel. Cumplir el deber no significa ser perfecto, sino ser íntegro. Significa hacer lo correcto aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo note. Cada vez que eliges el deber sobre la comodidad, algo dentro de ti se fortalece. El carácter no se forma con victorias, sino con coherencia, con esa constancia silenciosa que convierte el esfuerzo en virtud. El samurái no buscaba sentirse bien, buscaba ser digno. Sabía que la dignidad no se gana con resultados, sino con actitud. Que el deber cumplido, aunque pase desapercibido, deja huellas que no se borran. Huellas que no se ven en la tierra, sino en el espíritu. Cada acción justa deja una marca invisible en la conciencia, una señal de crecimiento interior. El hombre que vive desde el deber aprende a moverse sin ruido. Ya no necesita demostrar, porque su vida se ha convertido en su mensaje. Cada día actúa no por ambición, sino por respeto a sí mismo, y ese respeto se convierte en su escudo. No teme al juicio ajeno, porque su paz ya no depende de la mirada del mundo. El deber forja el carácter como el fuego templa el acero. Cada obstáculo, cada tentación, cada duda, son golpes del martillo sobre el alma. El proceso duele, pero el resultado brilla. Y ese brillo no es vanidad, es claridad. La claridad de saber que la vida no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo correcto. El orgullo busca validación, el deber busca verdad. Por eso el que vive por orgullo se agota, y el que vive por deber se aquieta. El orgullo se inflama con la aprobación y se marchita con el olvido. Pero el deber cumplido no necesita memoria, porque su recompensa es inmediata. La paz que deja. Esa paz es la señal de que has actuado desde el espíritu, no desde el ego. Cumplir el deber también es aceptar la imperfección. Saber que a veces fallarás, pero que aún así debes seguir. El carácter no se forja en la victoria, sino en la perseverancia. En seguir caminando cuando no hay motivación, en levantarte después de haber caído. El samurái no era invencible porque no caía, sino porque siempre volvía a levantarse. El deber cumplido limpia el alma de orgullo, porque enseña humildad. El hombre que actúa por deber no necesita sobresalir. Sabe que su valor no está en ser visto, sino en ser fiel. Esa fidelidad a uno mismo es una oración silenciosa, un modo de agradecer a la vida por existir. Y ese agradecimiento repetido día tras día se convierte en sabiduría. El carácter forjado en el deber es firme, pero no rígido. Se mantiene en pie ante la tormenta, pero no se quiebra. Porque ha aprendido a actuar con equilibrio, sin excesos, sin impulsos, sin soberbia. Cada acto justo lo hace más fuerte, pero también más sereno. Y esa serenidad es la victoria más grande, el dominio de uno mismo. El hombre que cumple su deber no necesita imponerse. Su presencia basta. Transmite calma no porque no tenga miedo, sino porque ha aprendido a obedecer al deber antes que a la emoción. Esa calma es contagiosa, enseña sin hablar, inspira sin intención. El samurái no predicaba, actuaba, y en su forma de actuar el mundo encontraba ejemplo.
Cumplir con el deber también es un acto de entrega. Es confiar en que el sentido está en la acción misma, no en la recompensa. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de preguntarte por qué, y simplemente cumples. En esa entrega hay una libertad que el orgullo jamás conocerá, porque el orgullo necesita control, pero el deber solo necesita fe. El hombre que vive en paz con su deber no acumula victorias, acumula armonía. Sabe que cada acto de disciplina, cada día cumplido, cada esfuerzo silencioso son piezas de un mismo legado, su carácter. Ese carácter se convierte en su mayor tesoro, el que no se puede perder ni robar ni olvidar. La victoria interna no eleva la voz, habla en susurros, en la tranquilidad de quien no se traiciona. No busca reconocimiento, busca coherencia. No se apoya en la emoción, sino en la verdad. Y esa verdad se vuelve su hogar. El deber cumplido no te hace más que otros, te hace más tú. Te devuelve al centro, te reconcilia contigo mismo. El que cumple su deber no necesita mirar atrás ni justificarse. Sabe que ha hecho lo correcto, y eso basta. Porque el deber no busca gloria, busca paz. Y cuando el alma encuentra esa paz, deja de competir, deja de compararse, deja de temer, vive. Y en ese vivir sencillo, sin orgullo y sin ruido, se revela el triunfo más noble, el de un hombre que ha aprendido a caminar en silencio con el corazón en calma. La victoria interna no se grita, se respira. No ilumina desde fuera, sino desde dentro. Es ese momento en que el hombre, tras años de lucha contra sí mismo, se da cuenta de que ya no necesita pelear, que el deber no es una carga, sino un hogar, que la disciplina que un día le pesó ahora le sostiene. El camino del deber es largo y silencioso. No tiene atajos, no tiene promesas de gloria, pero cada paso deja huella, huellas que no se borran porque están marcadas en el alma. Y aunque el cuerpo envejezca, el espíritu permanece joven, fuerte, sereno. Esa es la recompensa de quien ha vivido con propósito. El hombre que ha vencido en su interior ya no busca victorias fuera. No necesita demostrar nada, porque ha entendido que el verdadero combate era contra la inercia, contra la duda, contra la voz que decía no puedes. Ahora camina despacio pero firme. Cada acto es medido, cada palabra tiene peso, cada silencio tiene sentido. Ha dejado de reaccionar y ha empezado a vivir. La victoria interna no es euforia, es paz. No es el brillo de un instante, sino la claridad que permanece después del fuego. Cuando el hombre se reconcilia con su deber, la vida deja de ser lucha y se convierte en comunión. Ya no siente que carga un peso, siente que cumple una misión. Y en esa comprensión, el alma descansa. El samurái sabía que toda batalla exterior era un reflejo de la interior. Por eso se entrenaba con respeto, hablaba con calma, vivía con órdenes. No porque no sintiera miedo, sino porque había aprendido a caminar junto a él sin perder el rumbo. Esa es la esencia de la victoria interna. No eliminar las sombras, sino aprender a avanzar a pesar de ellas. Cuando el hombre actúa con honor, cada día se vuelve significativo. Ya no hay días perdidos ni horas vacías. Todo lo que hace, incluso lo pequeño, tiene valor, porque lo hace con presencia. La vida deja de ser una carrera y se convierte en un arte. El arte de sostener el fuego sin quemarse, de avanzar sin prisa, de vivir con sentido. Cumplir con el deber deja de ser una disciplina y se convierte en una forma de amor. Amor por la vida, por la oportunidad de estar aquí, por la posibilidad de servir a algo más grande que uno mismo. Ese amor no es emocional, es espiritual. No se dice, se demuestra. No busca recompensa, encuentra gratitud en el acto mismo de cumplir. El hombre que ha encontrado esa paz, se convierte en su propio maestro. Ya no espera guía, porque la voz del deber le habla con claridad. Esa voz no grita, no impone, solo recuerda. Le recuerda quién es, le recuerda por qué empezó, le recuerda que la fuerza no está en sentir, sino en hacer. Y cada vez que la obedece se acerca más a su esencia. El fuego de la disciplina no es castigo, es iluminación. Es la luz que permite ver con nitidez lo que realmente importa. Quien vive con esa claridad no necesita promesas, porque entiende que el sentido no se busca, se construye. Día tras día, acción tras acción, silencio tras silencio. El orgullo busca reconocimiento, pero el deber cumplido deja trascendencia. Lo que haces con honor permanece incluso cuando nadie lo recuerda. Porque el legado de un hombre disciplinado no está en lo que deja fuera, sino en lo que deja dentro. En la calma de su espíritu, en la huella invisible que imprime en los demás. La victoria interna no es un final, es un no se alcanza, se vive. No se conquista una vez, se practica cada día.
Es el resultado de haber elegido el camino difícil y haberlo recorrido con dignidad. Es el regalo que se da el hombre que ha aprendido a honrarse. Y cuando ese hombre mira atrás, no ve una vida perfecta, ve una vida coherente. No se siente orgulloso, se siente en paz, porque entiende que no fue la emoción lo que lo sostuvo, sino el deber. Y en esa comprensión encuentra lo que tantos buscan, libertad interior. La victoria interna no necesita testigos porque se celebra en el alma. Cada vez que eliges hacer lo correcto sin que nadie lo sepa, el fuego crece. No brilla con intensidad, pero ilumina con profundidad. No calienta con impulso, pero permanece cuando todo lo demás se enfría. Ese es el fuego que el samurái defendía, el fuego que nunca se apaga. Y si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti busca esa paz, esa fuerza silenciosa, esa claridad sin espectáculo. No la busques fuera. Está en ti, en tu capacidad de cumplir, de avanzar, de mantener el fuego encendido sin necesidad de aplausos. Si llegaste hasta aquí, no busques más señales. Ya estás en el camino. Quédate. Recuerda, el fuego del deber arde más tiempo que la chispa de la motivación.